sufrir, digamos, que la enfermedad que puede ser de manera aguda, grave, e incluso involucrar la vida del paciente. ¿Listo? Entonces, vamos a echar una mirada a estos hongos que se pueden considerar, son hongos ambientales, y lo que les digo, son hongos que están, son hongos ambientales, cosmopolita, porque digamos no son endémicos de alguna determinada región o con unas características de esa región que necesiten para multiplicarse, sino que casi todos son cosmopolitas, son ubicuos, o sea, pueden estar en cualquier lado porque están suspendidos en el aire, y nuestro contacto va a ser pues cada vez que nosotros inhalemos. Nosotros tenemos contacto con este tipo de microorganismos siempre, lo que pasa es que el sistema inmune pues los elimina, más allá de la infección no hay un avance, o sea, no se instaura una enfermedad como tal, de manera que uno tiene que pensar que entre la primoinfección y una enfermedad grave que se produce con ciertos factores de riesgo, pues en la mitad está el sistema inmune. Ese sistema inmune competente, tanto de tipo celular, en la inmunidad innata como en la parte de la inmunidad adaptativa, en todas sus formas, ya sea anticuerpos o celular, pues es una manera de evitar contaminación, enfermedades graves por estos tipos de hongos, anterior a, digamos, enfermedades que vulneren la respuesta inmune, pues, o enfermedades o tratamientos, porque no son solamente enfermedades, son enfermedades que necesitan tratamientos que afectan la respuesta inmune o enfermedades muy graves, debilitantes, que comprometan, digamos, la salud del paciente, un paciente que pues esté postrado, que tenga unas complicaciones graves por cáncer, por leucemias, por todo este tipo de patologías puede verse afectado por este tipo de hongos, de manera que hay que echarle una mirada, hablar de ellos y conocerlos para tener como esa perspectiva en razón a esta posibilidad de estas enfermedades. Son, como ya les dije, cosmopolitas, poco frecuentes las infecciones si la persona no tiene un factor de riesgo, porque ellos son oportunistas, oportunistas que tienen cómo convertirse en patógenos, pero si consiguen las circunstancias adecuadas. ¿Cuáles son esas condiciones que ellos tienen para comportarse como generadores de enfermedad? Pues todo ese paquete enzimático, enzimas, toxinas, que les permite utilizar el sustrato donde empiezan a crecer, y de manera que lo primero que se produce pues son los síntomas clásicos de una infección, con la respuesta de tipo inflamatorio, con todos los mediadores de la inflamación, fiebre, bueno, todo lo propio de ese tipo de infecciones, leucocitosis, macrófagos, polimorfonucleares, probablemente pues interleuquinas, citocinas, proteínas reactivas que se aumentan y demás, y luego entonces empieza a manifestarse o a encontrarse síntomas correspondientes al daño que está produciendo directamente en el órgano donde está creciendo, en el pulmón, en el riñón, en la vía hematógena, porque algunos producen fungemias, ingresan por la vía aérea o por un catéter que tenga la persona, una disrupción en la piel, que es esa barrera grande de protección que tenemos nosotros. El conidio, el esporo cae sobre las lesiones que tenga el paciente, ingresa, es un paciente, como dijimos, un diabético descompensado, una persona pues con cualquier un paciente con VIH-Sida, y la lesión se puede volver sistémica. Entonces ya obviamente cuando se vuelve sistémica pues hay manifestaciones clínicas de ese tipo de afectación que está produciendo el microorganismo. Entonces vamos desde lo general, o sea, lo que es una respuesta inmune en presencia de un proceso infeccioso, hasta lo particular, que es lo propio del órgano y del sistema, de lo sistémico que se está afectando, para pues, ir pensando en cómo se van haciendo las manifestaciones clínicas. Obviamente, pues si hay lesión de tejido, producción de secreciones, sangre, empieza a funcionar mal ese órgano que está afectado, pulmones, riñones, y entonces viene todo lo correspondiente
al daño en el órgano, incluso pues ya la fungemia, que ya generalmente cuando este tipo de hongos llega a producir fungemia, el pronóstico en relación a la vida del paciente es, digamos que, grave, ¿no? Porque ahí lo que quiere decir es que pues el hongo tiene todo el potencial de virulencia porque tiene todas las enzimas, pero encontró además un terreno abonado que él fácilmente puede aprovechar. Digamos que hace hasta antes de todo este tipo de tratamientos largos que se buscan para darle calidad de vida y un tiempo más prolongado en la vida de los pacientes, pues se observaba mucho las micosis en niños prematuros, bajo peso, en pacientes con leucemias y hoy en día pues mira, hay pacientes que reciben trasplante de médula ósea, eso se puede, digamos, ser como la fuente, el sitio o las condiciones que permiten que el paciente se contamine. Los pacientes trasplantados pues tienen que ser inmunosuprimidos para que toleren el trasplante, entonces generalmente estos pueden sufrir micosis a repetición por ciertos y determinados hongos que para eliminarlos necesitan una línea de respuesta inmune, algunos de tipo celular, algunos de tipo humoral, y entonces si alguna de las dos está vulnerada, disminuida, con un patrón de respuesta, por ejemplo, unos linfocitos T helper del tipo que se necesita para ese microorganismo no está funcionando adecuadamente, pues se va a producir una infección, una micosis, ¿sí? Generalmente, y perdón, estas micosis no se transmiten de persona a persona, pero sí, como ya lo hemos venido hablando, necesitan factores predisponentes como la diabetes, las leucemias, las quemaduras, trasplantes, la utilización de corticoides o glucocorticoides en grandes dosis durante tiempos muy prolongados, pacientes que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, como púrpuras y eso, necesitan este tipo de tratamientos, traumatismos también, con exposición de hueso y eso, cirrosis hepática, pacientes con VIH-Sida, pues sería un factor de riesgo. Lesiones en piel, como quemaduras, laceraciones y demás, también lo podrían permitir y no solamente nos produce procesos infecciosos a los seres humanos, sino en otros mamíferos peridomésticos como los gatos, los perros y demás, ¿no? Por ejemplo, otro tipo de pacientes, por ejemplo, los pacientes que están de cúbito dorsal mucho tiempo y sufren úlceras posturales. Entonces esas úlceras se pueden sobreinfectar con este tipo de hongos y esa es la vía de ingreso. El problema es que consigan una puerta y no tenga quien lo detenga a partir de esa puerta. Entonces podría quedarse circunscrito al sitio de entrada, pero si el sistema inmune del paciente está muy comprometido, pues esa es la vía que busca para extenderse. Algunos se extienden por vía linfática, por vía hematógena, por continuidad, es decir, van creciendo y ocupando los órganos vecinos, eso ya depende del hongo. Son particularmente interesantes porque no solo afectan a seres vivos, sino que también superficies inertes y las contaminan reactivos, mesas de trabajo, salas de cirugía, medios de cultivo, sueros, etc. O sea, donde caiga el conidio y pueda empezar a multiplicarse, pues ahí se pueden crecer, ahí pueden multiplicarse y crecer. Zonas húmedas, zonas que permanecen húmedas durante mucho tiempo, donde lavan a los pacientes quemados, por ejemplo, en los aparatos de apoyo ventilatorio, todo ese tipo de elementos que están en los hospitales que si no tienen una completa y absoluta desinfección bien de alto nivel, pues el microorganismo puede quedarse ahí y crecer. En los laboratorios pues pueden contaminar muestras como el pus, sangre, expectoración y los medios de cultivo que preparan para los aislamientos, los medios sintéticos. Generalmente donde se trabaja con hongos, pues entonces lo que hacen es tener cabinas para trabajar y hacer una desinfección bien de alto nivel en las zonas de trabajo, porque pues los esporos o conidios son muy resistentes, ¿cierto?
Y lo que decimos, estas patologías, la incidencia que ha aumentado de manera tan importante actualmente es porque pues están algunas terapias y para, digamos, las terapias muy prolongadas de antibióticos, las terapias que afectan la respuesta inmune y, digamos, otra mirada que hay que tener en cuenta es que en algunos pacientes pueden producir respuestas de hipersensibilidad ante ellos que se comportan como alergenos, ¿sí? Porque nosotros pues inhalamos los conidios y en un buen número de pacientes pues no pasa del reflejo de oxígeno, las epíforas, todo eso, ¿no? Pues hasta ahí debería llegar en la gran mayoría de los pacientes porque está teniendo contacto por la vía aérea. El problema es que se extienda desde allí. Bueno, vamos a echar una mirada a los hongos que son los hongos ambientales. ¿Cómo está organizada esta mirada que vamos a ver? Vamos a verlos por grupos donde vamos a hablar primero de los mohos hialinos y cigomicetos. Cuando hablamos de las formas de reproducción sexuada, nosotros hablamos de que había una que eran las cigosporas o los cigomicetos, que son la unión de las dos hifas, producen un cigoto, y esa es la parte sexuada de la reproducción. Después viene la parte asexuada, que es la formación de un conidióforo largo, que es una columna larga, con una estructura globosa dentro de la cual se forman los conidios de manera asexuada. Entonces, todos los hongos que tienen esa forma de reproducción, pues caen dentro del grupo de los cigomicetos, con unas características generales de los que están en ese grupo, y luego unas características especiales y particulares de cada género que hay dentro de ese grupo. Y si miramos aquí, en primera instancia, dentro de los hongos cigomicetos está un hongo que se llama la absidia. Es un hongo ambiental con un potencial de patogenicidad, es un oportunista que puede desencadenar cualquiera de esas complicaciones de las que ya vimos. ¿Sí? Las generalidades primeras son para todos. Cualquiera llega a donde no lo están esperando, pero le abrieron campo con el sistema inmune vulnerado, bueno, o la piel o lo que sea, las condiciones adecuadas, pues él empieza a crecer ahí y a manifestar todo su potencial de virulencia. Como es un cigomiceto, entonces vamos a mirarlo de dos formas, lo macro y lo micro. Lo macro, vamos a hacer referencia a esa expresión de la multiplicación de las hifas, que se unen y forman lo que yo puedo observar macroscópicamente, que son los micelios, que es la unión de varias hifas. Esos micelios, como son mohos filamentosos, pues son micelios vellosos, algodonosos, que llenan toda la caja de Petri, si es en una caja de Petri, y generalmente son blancos, entre blanco y gris, porque dijimos que eran hongos hialinos, es decir, hongos sin pigmento. Eso digamos que es lo general. Ahora lo propio de ese hongo, que es la absidia, que es la parte microscópica, porque uno puede clasificar microscópicamente los hongos por la estructura de sus hifas y la estructura conidiogénica. La estructura conidiogénica es ese sitio donde se producen los conidios, que como es un cigomiceto, pues es un esporangio. ¿Qué es un esporangio? Pues como una estructura globosa llena de conidios, ¿cierto? Tiene micelios, o sea, las hifas son macrosifonadas, o sea, son hifas gruesas, y alinas, porque es un hongo que no tiene pigmento. Tiene una reproducción anamórfica, y la reproducción anamórfica, recuerden que es la forma de reproducción asexuada por esporangios o endosporas. Entonces es esa estructura como un farol, dentro de la cual hay una cantidad de pequeñas estructuras redondeadas que son los conidios. Dentro incluso hay una cosa que es una columnela, que es como, piensen que es un farol con un bombillo cubierto por la lámpara que le ponen a los bombillos para formar el farol. Lo que sostiene el farol, o sea, la columna, la parte que sostiene el farol, la bombilla, es lo que nosotros llamamos un esporangioforo. El esporangioforo sostiene al esporangio.
¿Quién es el esporangio? Pues esa estructura circular que está sobre el esporangióforo. En el interior tiene una columela grande en forma de pera, el esporangio redondo. Obviamente la fase de la reproducción sexuada es la reproducción telomórfica o sexuada es por cigosporas porque pertenece al grupo de los cigomicetos. Ahí está, miren. El esporangio es la estructura superior que parece como un bomboncito. Ese es el esporangio. Dentro del esporangio están los conidios. Si ustedes observan, en el exterior se observan los conidios ya libres, porque la idea es que el esporangio se rompa para liberar los endosporos o endoconidios, porque están dentro del esporangio, pero se llaman endoconidios, dentro de una estructura. En la mitad se alcanza a observar una coloración azul más oscurita, que ese azul no es del hongo, perdón, es de un reactivo que se agrega para poder observar más minuciosamente, ¿no? Entonces eso es lo que se llama columnela. Viene el esporangióforo, que es todo lo que está sosteniendo esa estructura globosa, que es hialina porque no hay pigmento, yo puedo ver a través de ella, que es macrosifonada porque es gruesa y que no tiene septos. Entonces no hay septos ahí. Esas características que son comunes a todos los que vamos a hablar ahora de cigomicetos, pues son esas que son hialinos, que no tienen septos, que la hifa es gruesa, listo. Lo que varía entre género y especie es la forma del esporangio. ¿Listo? Bueno, hay otro cigomiceto que es un hongo filamentoso, que es ambiental, que tiene toda esa capacidad que dijimos nosotros de convertirse en algo. Profe, Señora. qué pena de interrumpir. No. Lo que pasa es que se me fue como el internet y la parte que estaba explicando no pude entender la imagen. ¿Me la podría volver a repetir? Bueno, listo, listo. Bueno, volvemos acá. Dijimos que, bueno, en primera instancia son hongos ambientales, ¿cierto? Con una capacidad de producir enfermedad que no es lo frecuente en ellos, pero que si encuentran las oportunidades, pues lo hacen. Hay varios grupos de hongos ambientales y empezamos por los mohos filamentosos y hialinos, que son de los cigomicetos. Cuando hablamos de cigomicetos es porque tienen una forma de reproducción sexuada que es por medio de la unión de dos hifas y la formación de un cigoto. La reproducción de los cigomicetos tiene como dos tiempos. Un primer tiempo donde se forma el cigoto, que es la parte que sufre meiosis y cariogamia y plasmogamia, ¿cierto? Intercambio de material genético. Luego, a partir de ese cigoto se forma esta estructura que vemos aquí en esa imagen, que es lo que se conoce la parte globosa como el esporangio, ¿sí? El esporangio, ¿qué es? Como una bolsa. Dentro del esporangio se forman los conidios. Esta producción de estos conidios es asexuada. Asexuada, que es la segunda parte de la reproducción de los cigomicetos. El esporangio está sostenido sobre una estructura grande, gruesa, que se llama esporangióforo, que sostiene el esporangio. En el esporangio, en el interior, se observan los conidios y tiene una estructura interna que es la columnela, que es eso azulito oscuro que ustedes alcanzan a observar ahí. A través de esa estructura brotan los conidios. Los conidios se consideran conidios de tipo endógeno porque están contenidos dentro de la estructura que es el esporangio. La idea es que el esporangio se rompa para liberar los conidios como esos que vemos afuera, para que se multipliquen en donde caigan, ¿sí? Porque el aire los puede suspender, pueden caer en material vegetal, pueden caer en cualquier parte y pueden ser inhalados por una persona. Si la persona tiene un sistema inmune competente, pues debe ser eliminados por el estornudo, por si logran ingresar más, digamos, descender y llegar más internamente, pues van a haber macrófagos, cilios y demás de las estructuras que lo deben eliminar. Ahora, si esa persona en ese momento se comporta como un alergeno, ¿cierto? Y va a ser expulsado, de golpe la persona estornuda mucho, tiene rinorrea, epíforas, bueno, todo lo que es propio de una hipersensibilidad de ese tipo. Pero si ese paciente es un paciente con cáncer o todas las otras condiciones o factores de riesgo de las que hablamos,
con ese hongo puede llegar a órganos y a tejidos y empezar a multiplicarse y producir enfermedades graves. Lo propio y particular del hongo que estamos nombrando ahora es esta cabeza, ese esporangio como el que estamos viendo ahí. Hay otro hongo que pertenece a los zigomicetos, que es la cuningamela. Si es de los zigomicetos, vamos a mirar lo que es parte general para todos. Son hialinos, o sea que la observación macroscópica del crecimiento del hongo en una caja de Petri, pues va a ser una colonia algodonosa, porque es un moho, entonces es un hongo filamentoso que tiene un tipo de crecimiento que se llena toda la caja, ¿cierto? Como si fuera un algodón. Crece como si fuera, bueno, lo que uno conoce como un moho, ¿cierto? Que lo ve sobre las piedras, sobre algunos alimentos y demás. Pero como es un hongo hialino, pues eso macroscópico que yo veo es blanco, entre blanco y gris, porque no puede ser de otro color. Ahora, lo microscópico de ese hongo lo puedo observar y entonces son micelios macrosifonados. Cuando hablan de macrosifonados, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de la clasificación de las hifas en relación al diámetro, a las divisiones y demás, y al pigmento? Entonces, estos hongos tienen hifas gruesas que no tienen septos, por eso se habla de cenocítico, es el término que se usa para esos hongos, a esas hifas que no tienen septos. Y en este tipo de hongos, en particular para este hongo, tiene unas hifas pectinadas. ¿Se acuerda que hablamos nosotros de hifas que tienen como si fueran peines, dientes como los de un peine? Entonces, esa particularidad tiene este género de hongos. Obviamente tiene una reproducción anamórfica, es un zigomiceto, tiene esporangio, ¿no? Entonces tiene unos esporangiosporos, que son los que están dentro del esporangio, redondos, que al liberarse, es decir, al salir de la bolsa esa que llamamos esporangio, se van a aumentar de tamaño. Y tiene una estructura que sostiene el esporangio, que es como, digamos, el tubo, la columna que sostiene el esporangio, que es lo que llamamos esporangioforo, que es ovoide y pequeño. El género la cuningamela, que tiene esa particularidad. El esporangio es característico, tiene forma de flor de margarita y ya lo vamos a mirar. Miren, esta estructura redonda es lo que nosotros conocemos como esporangio. ¿Y quiénes tienen esporangio? Los que son zigomicetos. Es la segunda parte de la reproducción de los zigomicetos. Primero una parte sexuada, unión de dos hifas, formación de cigoto, y luego la parte asexuada, que es la formación del esporangioforo, que es esa parte más larga que sostiene, es como el palito del bombón, ¿cierto? Y luego sí el bomboncito que está arriba. Dentro de esa cabecita dentro del esporangio están los conidios. ¿Sí? Ya por acá hay unas que están como rotas. Y habla de unas hifas pectinadas o pectíneas, que son estas que parecen unas espinas o los dientes de un peine. Ese hongo en particular tiene esa característica. Antes de la PCR, la biología molecular, pues toda la clasificación de los hongos, del género de hongos, porque las especies hay que hacer bioquímicas, estaba basada en la observación de la estructura conidiogénica. La estructura conidiogénica es esto que vemos ahí. Cuando uno mira eso, sabe que está frente a un zigomiceto. Y con esas características que ve ahí, pues entonces uno ya sabe, el observador, la persona que es práctica en eso, sabe que es una cuningamela. Fíjense que habla de SP, entonces son características solo de género, no habla de especie. Esas son las características de género. Ahora, para decir cuál de las cuningamelas es, si hay varias, entonces hay que hacer bioquímica. Hoy en día, pues se puede hacer PCR, ¿sí? Más rápido, más sensible, más específico. Bueno, listo. Tenemos otro de los zigomicetos que es muy importante porque tiene un gran poder de vida. Señora. Qué pena volver a interrumpir. Es que yo estaba leyendo también de que hay unas partes de los tallos cortos que se le puede llamar esterigmatas. ¿Es eso cierto? Ah, pero espéreme, porque eso lo vamos a ver en otro tipo de... Ah, ok. Gracias. O sea que esta característica no está presente en este hongo, ¿sí? Generalmente en los zigomicetos no, porque las esterigmas ya las vamos a ver más adelante. Las esterigmas se observan, o fiálides, se observan
en otros géneros, ¿sí? Gracias, profe. Ok, bueno, el múcor es un cigomiceto, lo que quiere decir que vamos a encontrar esporangios, ¿cierto? Porque es un cigomiceto. Es hialino, como todos hemos venido hablando de todos los cigomicetos. Entonces las hifas son hialinas, y cuando se unen todas las hifas y forman un micelio y crecen encima de un medio de cultivo, pues eso que yo puedo observar con mi ojo va a ser entre blanco y gris, porque no puede tener color, porque no son hongos pigmentados, pero sí crecen abundantemente y como, pues como algodón y demás, porque son mohos, ¿cierto? Ahora, lo característico de este hongo, en la parte microscópica, digo este hongo de ese género, que es el múcor, es que forma esporangios, poros o endosporas redondas, con un esporangioforo, es decir, esa columna que sostiene el esporangio pequeña y ovoide, ya lo vamos a ver ahora más. Obviamente, si es un cigomiceto, pues la forma teleomórfica es un cigosporo. El mucortel vamos a hablar más adelante porque tiene un gran potencial de virulencia con un agravante bastante complicado, que es que tiene un tropismo específico por el endotelio de los vasos sanguíneos, con la complicación que eso conlleva en los pacientes que están debilitados, que fueron sobreinfectados con un mucor, y el mucor hace lo que hace porque sabe qué es lo que puede hacer, que es invadir el endotelio de los vasos sanguíneos, producir necrosis, daño del vaso y necrosis del órgano que tiene que ser irrigado por ese vaso sanguíneo que está siendo afectado por esos hongos. Pacientes diabéticos, descompensados, pacientes con lesiones gastrointestinales, pacientes que tienen que recibir por las patologías que tienen transfusiones a repetición. Todo ese tipo de pacientes pueden tener en algún momento dado una infección o una coinfección más bien, porque ya tiene una lesión ahí, una infección por este tipo de hongo. Entonces, el múcor es un cigomiceto, ya sabemos cómo se reproducen los cigomicetos, qué características tienen, son hialinos, las hifas son cenocíticas, son hialinas, son macrosifonadas, o sea, son hifas gruesas, sin pigmentos, sin septos, y ahí está, mire, fíjense cómo lo definen como una flor de margarita, esas estructuras redondeadas es lo que nosotros conocemos como un esporangio, y los conidios son redondeados y crecen ahí. ¿Listo? Bueno, nosotros ya habíamos medio nombrado a este género, que es el Rhizopus, es ese género que tiene unas hifas que se llaman rizoides, ¿se acuerdan? Que parecen una raíz. Entonces, si yo tomo una muestra, la siembro y después al otro día quiero saber qué creció ahí, hago un montaje en KOH o en un azul de lactofenol, bueno, cualquiera de esos reactivos, y observo que hay rizoides, casi con un 99% usted puede decir que es un Rhizopus, porque no hay otro que tenga esa estructura. Tiene lo general de los cigomicetos, entonces la colonia macroscópica va a ser clara porque no tiene pigmento, llena toda la caja o todo el sitio de caja o tubo, porque es un hongo filamentoso. Obviamente esas colonias son vellosas, algodonosas, sí, son hasta bonitas. Y puede variar entre el blanco y el gris. Bueno, hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, los hongos a veces tienen unos colores por la parte superior de la caja, y si uno en el anverso, en el reverso de la caja, en la parte de abajo, tienen otros colores, y uno a veces lo puede observar. Cuando observo al microscopio una muestra de este tipo de hongos, entonces, ¿qué voy a observar? Lo mismo que hemos venido trayendo como de línea de comunicación, que es macrosifonada, la hifa, o sea, gruesa, cenocítica, que quiere decir que no tiene división, y hialina. Pero este tiene los rizoides, eso es propio de ese género. Así como habían unos que tenían hifas pectinadas, este tiene rizoides. Y además los estolones, que era esa estructura que unía un rizoide con el otro. ¿Listo? Obviamente reproducción anamórfica por esporangiosporas, un esporangioforo largo que nunca se ramifica, y una pequeña columna de forma ovoide como esto que vemos ahí. ¿Listo? Rizoide en la parte inferior, es el esporangioforo, y el esporangio redondo, no tiene divisiones, la hifa es gruesa, no tiene septos, no tiene pigmento, es hialino,
Y los conidios, si observan hacia la derecha y la izquierda, ya se han liberado una gran cantidad de ellos, porque antes deberían estar en un esporangio y fueron liberados. Esto es un Rhizopus, y ahí no necesita ya nada más. El Rhizopus es ambiental, contamina, infecta, se comporta como un patógeno y patógeno oportunista y produce todo lo que ya dijimos de todos, ¿cierto? Eso es para todos los que vimos. Hay otro que es este otro hongo que se llama Syncephalastrum, pero está en el grupo de los cigomicetos, entonces la forma de reproducción telomórfica o sexuada será por cigosporas, unión de dos hifas, formación de cigoto, la primera parte, y luego entonces viene la formación del esporangioforo, el esporangio, y dentro del esporangio, de manera asexuada, se producen los esporangiosporos, pero son conidios, porque es vienen de origen asexuado, disculpe. Macroscópicamente, pues las colonias, como ya vinimos viendo, es un hongo filamentoso, va a llenar toda la caja, algodonoso, entre gris y blanco, porque no tiene pigmento. La mirada microscópica, la micromorfología, pues son hifas gruesas, sin septos y hialinos, porque es, digamos, lo que traemos desde que empezamos a hablar del primer cigomiceto. Esporangiosporas tubulares en forma de bastos y esporangiosporos largos que terminan en una vesícula de donde nacen las esporangiosporas largas, y ya lo vamos a ver. Así, miren. ¿Cierto? Aquí en la imagen superior hay dos estructuras. Un esporangio que probablemente ya perdió los conidios, que habla que son en forma de bastos, así que están ahí como superpuestos y demás. Y la hifa, mire que la hifa es gruesa y halina, sin divisiones, y el conidióforo, el esporangióforo es un esporangióforo largo, y ya hay conidios que están liberados. En la parte inferior está pues toda la imagen como desde otra mirada. Hay que tener cuidado porque a veces se pueden confundir con las cabezas de los aspergillus, que son muy bonitas también. Los aspergillus los vamos a ver más adelante, porque también producen patologías que van desde una hipersensibilidad hasta patologías graves y mortales. Bueno, hasta ahí eran los cigomicetos, hialinos, filamentosos y demás. Y ahora vamos a hablar de otro grupo de hongos que son ambientales, que pueden producir las mismas complicaciones que el grupo anterior, pero que son distintos en su genoma, es decir, no son mohos, son levaduras. ¿Sí? Entonces ya ahí se comportan distinto, se expresan fenotípicamente diferentes, son unicelulares, la gran mayoría de las formas de reproducción de ellas son de manera blástica, y pues son en toda su extensión una levadura. Dentro de ese grupo está uno que se llama Geotrichum, y aquí el crecimiento macroscópico sobre los medios sintéticos es completamente diferente, porque no es un moho, es una levadura. Entonces la colonia no es esa colonia que llena toda la caja, que es como un algodón, que nada, no. Estos son limitado el crecimiento, son como colonias bacterianas, pero más duritas, húmedas, pegadas al medio, planas. Algunas podrían ser como esta que dice que vellosa. Habla de un micelio macro sifonado y no debería hablar de micelios, pero probablemente es que son pseudomicelios, ¿cierto? Pero porque tienen como las dos formas entre levadura y moho. Forma artroconidios, y cuando nosotros hablamos de artroconidios hablamos de reproducción por división de la hifa, que es cuando se divide toda la hifa y cada pedacito es un artroconidio. Fíjese que aquí entonces tiene como las dos formas de vida, como levadura y como moho, con hifas, y por división de la hifa y la reproducción anamórfica es por artroconidios, que se fragmentan los pedazos de la hifa. Tiene una fase teleomórfica, y aquí ya no podemos hablar de cigomicetos porque no, esta es otra forma de reproducción sexuada, que son las ascosporas. ¿Se acuerda que hablamos que había 3 formas de reproducción sexuada importantes en medicina, que son pues 3 formas de reproducción sexuada de los hongos que son importantes en la medicina, que son los cigomicetos, que ya los vimos,
Ahora este tiene por medio de ascus, que es esa bolsita dentro de la cual se forman los esporos. Esa es la forma de reproducción sexual. Y es una cosa más o menos así. ¿Cierto? Ahí mire que cada uno tiene como, está dividido, cada pedacito de esos tiene la oportunidad de dar origen a un nuevo hongo. Suspendidos en el aire, pues vamos a entrar en contacto con ellos. Les gustan mucho las partes húmedas, los aires acondicionados y demás. Hay otro hongo, otra levadura, que es la Rhodotorula, que fácilmente puede contaminar líquidos, reactivos y demás. Tiene una característica, bueno, entonces es una levadura, ¿cierto? Colonias macroscópicas, crecimiento limitado, pequeño, húmedo, pegado al medio. Y tiene una característica que, pues hasta bonita, porque produce un pigmento de color como salmón. Entonces, las colonias son de ese color y casi que en todos los sitios donde crece, reactivos, sustratos que pueda parasitar, contaminar y demás, pues toman ese color. La micromorfología, pues es un pseudomicelio. ¿Se acuerdan cuando hablamos de pseudohifas, que son esas gemaciones que tienen las levaduras que no se separan, sino que quedan pegaditas? Y entonces no son hifas verdaderas porque no hay una continuidad. Las hifas son una unidad que aunque tengan septos, pues los septos están comunicados. Las pseudohifas no son una hifa de verdad porque cada una es una célula aparte, que se quedaron pegadas, pero que son células aparte. Se reproducen por blastoconidios, es decir, hay una gemación de la célula madre, sale en la gema, y a eso se le llama un blastoconidio, tiene origen blástico a través de la hifa. La reproducción de las levaduras es blástica, ¿cierto? Había blástica simpodial, blástica fialídica, etc. Con gemas de la mitad del tamaño. La fase teleomórfica es por basidiosporas. Y si prestamos atención, ya hablamos de las 3 formas de reproducción sexual: cigomicetos, ascosporas y basidiosporas. Esta es la basidia, es como una estructura, como una vasijita dentro de la cual están las esporas. Entonces, la Rhodotorula en su forma de reproducción sexual lo hace como a medio de, pues, lo que llamamos basidiosporas. En la imagen de la de izquierda están las levaduras. Unas están, esa es la levadura clásica. En la estructura que es, digamos, grandecita, que da origen a una gemación. Muchas de ellas podrían gemar y quedarse unidas, entonces lo que llamamos un pseudomicelio, ¿cierto? Y ahí entonces, eso podría ser un montaje en KOH de una muestra tomada de la imagen que vemos a la derecha. Eso es en un medio de cultivo sintético. Mire que las colonias son pequeñas, húmedas, planas, pegadas al medio. Y para esta levadura, la Rhodotorula, pues es de ese color porque produce un pigmento. Esa levadura es capaz de producir todo lo que ya dijimos anteriormente, ¿sí? En las condiciones que pueda encontrar en el paciente. Hay otra levadura que se conoce con el nombre de Saccharomyces, igual ambiental, con todo lo que venimos hablando. Colonias en la parte macroscópica de tamaño limitado, color blanco amarillento, casi que uno podría decir que la mayoría de las levaduras producen colonias de color entre blanco y amarillo, a no ser que produzcan un pigmento como la anterior. Como reproducción anamórfica, blastoconidios. Entonces, cuando les hablen a ustedes de blastoconidios, quiere decir que esa levadura ya gemó. Se ve la levadura con la gemación, ¿cierto? Puede que les llegue a ustedes, por ejemplo, ese resultado en un frotis de flujo, en un parcial de orina, entonces le dicen, se observan blastoconidios. Eso quiere decir que hay levaduras que están gemando, lo que quiere decir que la levadura hace ratico que está ahí en ese fluido, en ese sitio, ¿sí? Entonces, para ir como conformando esas ideas. Y la reproducción teleomórfica por ascosporas, que son generalmente, recuerden que vienen en pares, o 2, o 4, o 6, es esa bolsita dentro de la cual se forman las esporas. Aquí hay una imagen a la izquierda que es ya es un microscopio electrónico, ya miren que la imagen es pues como en 3 dimensiones. Están las levaduras gemando. Y esa
estructura circular más pequeña que tiene unida a ella, pues es la gema. Y esas dos estructuras es lo que se conoce con el nombre de blastoconidios. Y a la derecha, pues, los ascosporos dentro del asco, o sea, dentro de la bolsa. ¿Listo? Por eso se llama ascosporos. Bueno, y hasta ahí las levaduras. Volvemos a los hongos filamentosos y alinos, pero que no son zigomicetos. Entonces, dentro de esos, ya vamos para el tercer grupo, están los que conocemos con un género que se llama Cremonium, que volvemos a los mohos, entonces volvemos a la parte macroscópica algodonosa, con pues, aspectos que parecen algodón. Y aquí habla de colores, por ejemplo, el color de la colonia que puede variar entre naranja, violeta, y eso depende mucho de la especie. Y con pelos que parecen pelos mojados de ratón, o sea, así ese algodoncito que tiene por arriba, porque es que los hongos filamentosos uno ve como un fondo de un color y por encima como unas hebras de algodón. Microscópicamente, pues es un micelio macrosifonado, pero septado, o sea, ya no es cenocítico, sino septado. Esas tienen estas características y son hialinos. La forma de reproducción anamórfica son microconidios alargados pequeños, entonces ya son conidios externos que no están ubicados dentro de ninguna estructura como si los zigomicetos. Estos son exoconidios, están en el exterior, tienen un conidióforo delgado, es decir, de donde tienen origen los conidios, y la forma de reproducción sexuada es por ascos. Ahí está, miren. Fíjense que tiene una forma como unos bananitos largos, ya quedan libres en el exterior, con unas características pues, propias de su género y de su especie. Dentro de esos hongos está el Fusarium. El Fusarium también vamos a hablar después de él, porque produce patologías graves en pacientes generalmente con leucemias y demás, donde hay disminución de la competencia de tipo celular. Esa es la observación microscópica de los conidios, digamos que tienen una particularidad morfológica porque tienen una forma fusiforme, por eso se llama fusarium, como un bananito. Entonces, obviamente la parte macroscópica de la colonia, pues es un moho, va a llenar toda la caja, algodonoso, velloso, que también puede tener algunas tonalidades propias de especie, pero no son hongos pigmentados por melanina, ¿no? Digamos que producen este tipo de colores. Y generalmente en tubos tienen la particularidad de crecer pegado en las paredes del tubo. Microscópicamente es un micelio, igual al anterior, macrosifonado, septado y halino. Y los macroconidios son fusiformes con un conidióforo delgado. El conidióforo es el que los sostiene y a través del cual salen a través de él, casi que es una forma de reproducción simpodial. Y la fase teleomórfica es poco frecuente, muy difícil de observar, no quiere decir que no lo tenga. Fíjense, y vamos a mirar que en casi todas no habla de que no la hay, sino de que no se ha observado, no se ha encontrado. Ahí están los conidios del Fusarium. Esa es la forma que tienen, como un bananito, conceptos, y las cifras pues son, como nos dijeron acá, septadas, macrosifonadas y hialinas. El color azul es del reactivo que se usó para poderlo observar mejor. Hay otro hongo de este tipo que se llama Monilia y tiene unas características macroscópicas, pues conservando la línea general que hemos explicado, que es tamaño ilimitado, cubre todo el medio, con color blanco, amarillento y entre naranja o blanco amarillento, son algodonosos. Pero en este caso no son vellosas, pero son pegadas al medio y como secas, polvosas. Entonces uno pasa por ejemplo, pasa el asa recta para trabajar y es como si estuviese moviendo arena, ¿no? Porque es esa característica que tiene. Microscópicamente lo mismo que los dos anteriores, es macrosifonado, tabicado y halino, pero tiene una particularidad que es que son refringentes, es decir, devuelven la luz. Uno mueve del microscopio y ve como si tuviera luz propia cada estructura de esas.
La reproducción anamórfica es a base de artroconidios, o sea, es por división de la hifa, pero es la división total de la hifa. Cada fragmentico de eso es un artroconidio, con una membrana gruesa que dijimos que es refringente y en algunos han observado estructuras blastoartroconidias, la describen ahí, pero es un moho, entonces uno no creería que debería haber una estructura blástica. La reproducción telemórfica es por ascosporos y entonces uno observa una estructura como eso que ven ahí. Miren que está dividido, cada fragmentico es un conidio y está el penicillium. El penicillium pues no todos lo conocemos, el aporte tan importante. Cuando digo penicillium es el género porque hay muchas especies de penicillium, ¿sí? Pero vamos a hablar de lo general del género. Y de lo particular. El género pues es un moho, entonces su crecimiento macroscópico sí crece llenando toda la caja, pero no con esas colonias vellosas, algodonosas, no, son unas colonias que tienen un color en el centro y alrededor un color blanquecino, son planas, polvosas, y se alcanzan a ver como aterciopeladas también. Uno, si mueve la colonia con el asa, pues también es como si estuviese moviendo un poco de arena ahí, ¿sí? La parte microscópica, pues igual, micelio macrosifonado, septado y alino. La reproducción anamórfica, ¿y quién fue la que me hizo la pregunta? Entonces son microconidios redondos con un conidióforo y con esterigmas o fiálides a través de las cuales salen los conidios. Una de las formas de reproducción asexuada a través de la hifa es blástica fialídica, y esa estructura que es como un tubito, como una botella, que se puede llamar esterigma o fiálide, a través de ella es que salen los conidios, y ya lo vamos a ver. La estructura conidiogénica del penicillium es una de las más fáciles de recordar porque parece como un pincel, y esos pelitos del pincel son las esterigmas o las fiálides, a través de las cuales se van colocando en cadenas los conidios. Entonces parece de verdad como si fuese un pincel. La forma de reproducción sexuada es teleomórfica. Si, digamos que la mayoría son mitospóricos, es decir, de manera asexuada, pero se han llegado a encontrar ascosporos en algunas especies de ellos. Mire, aquí está. A la izquierda, las colonias en un medio sintético, eso es característico del crecimiento del penicillium, y a la derecha la estructura conidiogénica, donde está el conidióforo que sostiene las esterigmas o fiálides, que son esas botellitas que uno ve aquí como si fuese los pelitos de un pincel, y luego van saliendo a través de ellas estas estructuras circulares que son los conidios. Eso es propio del penicilio. Si uno se encuentra eso en una muestra, pues sabe con absoluta certeza que es un penicillium. Ahora, si quiere saber cuál tipo de penicillium, pues lo hace bioquímicas o hace alguna prueba de PCR y demás. ¿Listo? Pero esa es la estructura conidiogénica del penicillium. Los penicillium son oportunistas y producen enfermedades graves en pacientes con enfermedades como el VIH-Sida. No son endémicos de nuestra región, se observan más en coinfecciones, digamos, en pacientes, o se observa más en países del Oriente, en Japón y todo ese tipo de países, y a veces pues pacientes con una enfermedad de base como el SIDA u otra patología que pues disminuya la respuesta de este tipo, viajan a esos sitios y sufren la coinfección con este tipo de microorganismos, ¿sí? Y esta otra, el Scopulariopsis, que tiene, señora, le oigo. Disculpe, lo que pasa es que un compañero acabó de escribir en el chat que necesita que le resuelva una duda que tiene. Dígame. No Dígame. entendí lo que mencionó sobre la monilia respecto a la arena. Dijo Darwin. Ah, no, es que ahí era como haciendo para que ustedes se imaginaran cómo eran las colonias en los medios sintéticos, porque son polvosas, ¿sí? Entonces es como cuando
cuando uno quiere trabajar cuando son los hongos que son algodonosos, pues uno coge el asa, trabaja y esos pelitos que tiene, pues con eso los agarra fácilmente. Pero cuando el hongo es duro, polvoso, pegado como el del penicillium y las otras, la monilidia, pues cuando usted pasa el asa sobre la muestra, o sea, sobre la colonia, pues libera como si fuera un polvito, como si tuviera arena por encima, ¿sí? Esa es la característica que tiene del crecimiento, ¿sí? Por eso fue que hice ese comentario, ¿ok? ¿Listo? Sí, señora. Bueno, este hongo, mire que se llama Scopulariopsis, entonces igual tiene las características que hemos venido hablando. Como es un hongo filamentoso, un moho, pues va a crecer abundantemente sobre el medio con colonias ilimitadas, generalmente entre blanco y color como marrón, cafecito claro, beige. Aterciopeladas, pero mire que habla polvosa, seca, cerebriforme, entonces tiene como un entorno, un contorno más bien algodonoso, pero el centro del crecimiento del micelio es seco, polvoso, y tiene como si tuviera surcos, parece un coliflor o un cerebro, ahorita lo miramos. Y al observarlo al microscopio, esa muestra que uno toma de ahí, entonces es macrosifonado, septado y hialino porque no produce pigmento. Y la reproducción anamórfica entonces forma microconidios redondos y espiculados, o sea, son unos microconidios que en la superficie tienen como si tuvieran espinas, por eso se habla de espículas. Y generalmente salen en un conidóforo corto y quedan como pegados, como un escapulario, como si fuesen las cuentas de un escapulario, por eso se llama así. Y tienen esterigmas, tienen un conidióforo corto y los esterigmas, o sea, esa estructura a través de la cual salen los conidios, ¿cierto? Y no se han encontrado, pues, digamos, la forma de reproducción sexuada es ascosporos. Aquí está, miren. Los esterigmas mire, aquí están las cadenas de conidios redondeados, espiculados. Y fíjense la imagen de la izquierda, que está ahí. Y uno, si observa detenidamente los conidios, alcanza a observar las espículas sobre el conidio, ¿ok? Las esterigmas serían esa estructura que hay a través de la cual tiene origen el conidio. Y fíjense que se van quedando como pegaditos en cadenas, ¿sí? Van saliendo a través de la estructura conidiogénica, de la hifa de reproducción, esta estructura que tienen aquí, que es como si fuese el tallito que lo sostiene de la rama, y la rama es la hifa esa que vemos ahí. Ese es característico de ese hongo. Y el crecimiento macroscópico en una caja de Petri, que lo describimos como algodonoso en el borde, seca y polvosa en el centro. Fíjense que no se ve en el centro como se ve en el borde. En el borde se ve algodonoso, pero el centro es seco, polvoso. Entonces, si yo lo trato de mover con el asa, es como si moviese tierra. Entonces libera, es como un polvito. Y tiene surcos, por eso lo comparan pues como si fuera cerebriforme o una coliflor. Bueno, ahí terminamos los hongos filamentosos y hialinos, y hablamos de levaduras, y hablamos de cigomicetos. Ahora hay otro grupo de hongos ambientales que son los filamentosos, o sea, son mohos, pero producen melanina, entonces son dematiáceos, son hongos que al observar las colonias, o sea, los micelios son oscuros, porque obviamente las hifas son pigmentadas porque producen melanina. Estos hongos tienen mayor potencial de patogenicidad, ¿no? Son hongos con mayor potencial de patogenicidad porque es más difícil de degradar por las células de la defensa la melanina. Entonces ellos son de mayor potencial de patogenicidad. Macroscópicamente son filamentosos, son mohos, entonces van a cubrir todo el medio con color negro, colonias oscuras entre café y negro. Son planos, aterciopelados, secos, y a veces tienen por encima como un algodoncito blanco. Al observarlo al microscopio, uno va a encontrar unas hifas macrosifonadas, septadas y oscuras, porque ya sabemos que son de matiáceos.
En este tipo, en la alternaria, que es, digamos, uno de los hongos de este tipo que con mayor frecuencia se aíslan en pacientes que tienen patologías o comorbilidades de este tipo, uno puede encontrar unas hifas muy particulares que eran esas que parecían como un rollo de lana. ¿Se acuerda que son nodulares? Y ya hablamos entonces de las hifas pectinadas, de las hifas, de las rhizopus, del rizoide, y ahora entonces de los cuerpos nodulares. La reproducción, los conidios son dictioconidios o poroconidios dispuestos en cadenas, entonces son como unos conidios que se van quedando unidos, pequeños, ahí pegados, que desprenden de una hifa, y no se ha encontrado hasta la presente una forma de reproducción sexuada. Entonces la alternaria es con un potencial de patogenicidad bastante grande y frecuentemente parasita a estos pacientes que tienen pues este tipo de debilidades en el sistema inmune. Entonces, mírenlo, ahí está. Tienen septos horizontales y verticales. Y fíjense ustedes que la hifa se ve septada. Ese color café no es de un reactivo, es del pigmento que produce el hongo. Fíjense, ahí parece como las semillas de los pinos o una cosa de esa, ¿no? Entonces, esto es lo que mire que salen, ahí están de una estructura corta que lo sostiene, y generalmente ese conidio pues debe ser capaz de multiplicarse, de germinar y dar lugar a hifas y dar lugar a un hongo con las características. Hay otro hongo filamentoso de Matiáceo que se llama Bipolaris, con las características macroscópicas de las colonias de un hongo filamentoso pigmentado, o sea, que llena todo el medio, que es algodonoso, que tiene un color que va entre el gris y el negro, algunas son cafés oscuras. Tiene una forma y un aspecto plano, aterciopelado, y a veces por encima uno le alcanza a ver como un velo blanco, ¿no? Como si tuviera un algodoncito blanco por encima. Microscópicamente esa hifa es macrosifonada, septada y oscura, y tiene las mismas características desde cuando empezamos a hablar de la alternaria. Anamórficamente, pues forman macroconidios con septos transversales y se agrupan en un conidióforo corto y recto. El conidióforo es esa estructura que debe sostener los conidios, ¿cierto? Se reproduce sexualmente por medio de ascosporas. Y ahí está, miren. Parecen las semillas de algunos árboles. Parece una vaina ahí que contiene, una vaina es lo que contiene a una semilla, ahí está. El color café propio de Matías, mayor potencial de patogenicidad. Entonces, no es solo que el pobre paciente no tiene cómo defenderse del hongo que es ubicua, anemófilo y demás, sino que, digamos, paquetes enzimáticos, sino que encima de todo, pues tiene melanina. La curbularia es otro de los hongos también, Profe, señora, dígame. qué pena, en la imagen anterior, lo que está dentro de como esa semilla, ¿qué vendría siendo lo que se ve nada? Estos son los conidios, toda esa cosita café que Las cositas están como en el centro, ¿verdad? Sí, sí, todo Ok. eso son conidios, todo eso que está usted observando ahí es un conidio, ¿ok? Gracias. Ahí, listo. Bueno, hay este otro hongo que es la curbularia, también tiene alta incidencia en las muestras que se toman de este tipo de pacientes. Si pensamos, entonces es un moho, como van a ser las colonias en una caja de Petri de un moho, pues lo que corresponde al moho, algodonosas que llenan todo el medio, de tamaño ilimitado. ¿Cómo va a ser el color si produce pigmento? Pues obviamente lo macro corresponde a lo micro, ¿cierto? Y no podría ser de otra forma. Entonces debe ser entre café, muchos tonos de café hasta el negro. Y si lo observamos al microscopio, pues venimos con una línea de características que los unen a estos desde que empezamos a hablar de los filamentosos pigmentados. Entonces son macrosifonados, son septados, pero oscuros, porque anteriormente habíamos hablado de unos que eran mohos, pero hialinos. Forman macroconidios conceptos transversales que salen a través de un conidióforo corto y recto,
y hasta la presente no han encontrado la forma de reproducción sexuada. Mire, parecen como unas granadas, como, no sé, alguien por allá una vez me dijeron que parecían cucarachas. Entonces, los septos, las hifas, si las miran, miren que tienen divisiones, ¿cierto? Son divisiones, son de color café, y ese es el color propio de los hongos como tal. Y ahí están. Cada estructura de estas es un conidio, ¿sí? Con toda la información del genoma, de las características que se deben reproducir. Y está el Cladosporium. El Cladosporium igual es un hongo filamentoso, pigmentado. Entonces, ¿cómo serán las colonias? Pues las que corresponden. Esas características, esas estructuras, esto que estamos hablando nosotros es lo fenotípico, ¿cierto? Lo fenotípico es, pues ya todos sabemos, la expresión de la información, lo que se observa. Si es un hongo filamentoso, pues obviamente la colonia va a ser de color de aterciopelada, con algunos surcos, de color verde, para específicamente con un color verde militar, y microscópicamente pues macrosifonados, septados y oscuros, entre café y verde. Pero tiene una característica que no habíamos visto antes en la formación de los microconidios. Son pequeños y colocados en hormodendron, y cuando hablamos de esto es como si estuviéramos viendo las ramas de un árbol, así se coloca. Un conidífero corto, un conidio pequeño, y la mirada microscópicamente da la impresión de que uno estuviera observando como unas ramas. Eso es lo que se llama en hormodendron. Y algunas se reproducen, digo algunas especies del Cladosporium de manera formando ascosporas, por de medio de ascosporas, y ahí está. Sí, que parece como las ramitas de un árbol, ¿no? Eso es lo que se habla de hormodendron, el color café de las colonias, ahí está. Y está el Helminthosporium. El Helminthosporium, pues igual, micelios que llenan toda la caja, vellosos, aterciopelados, ligeramente seca, microscópicamente macrosifonado, septado y oscuro. Aquí también se pueden observar cuerpos nodulares, que es esas hifas como enrolladas, súper enrolladas, que parecen una bolita de lana, a base de macroconidios alargados con ambos extremos romos, con varios septos o lóculos, que es lo que hemos visto en todos los demás, que tienen, esos conidios tienen septos, algunos horizontales, otros septos o tabiques, algunos transversales, solo transversales y horizontales. Bueno, eso depende del género y la especie. No se ha reportado la forma teleomórfica, y aquí está, mírenlo, romos en ambos extremos, pegados a la hifa, y conceptos. Tiene varias divisiones, cada uno de los conidios. Y está este que se llama así, Ulocladium, igual, es un moho, entonces crece igual. Pero la colonia, que debe ser oscura porque es un hongo pigmentado, pues presenta un velo blanco, con un micelio macrosifonado, septado, oscuro, con cuerpos nodulares. Los conidios son poroconidios o dictioconidios, que son conidios pequeños, redondos, que nunca se disponen en cadenas. Entonces parece como unas luces de esas de Navidad, donde es cada una lucecita separada de la otra, más o menos así parecido. Y tampoco se ha reportado la fase teleomórfica. Bueno, cuando nosotros hablamos de micosis producidas por hongos pigmentados o de matiáceos, hablamos de feohifomicosis. Entonces, una feohifomicosis es una micosis producida por un hongo de matiáceo. Algunas de estas feohifomicosis pueden el hongo tener, digamos, un tropismo según la especie. Algunos son neurotrópicos, otros dermotrópicos, y entonces van a producir lesiones graves a nivel del sistema nervioso central o a nivel de piel, que son entre menos y más graves. ¿De qué depende eso? Digamos que la definición el curso del proceso de enfermedad depende de la forma de respuesta inmune del paciente. Hay encuentros
de las personas con el hongo que no pasan de lo que ya hablamos de un estornudo, una rinorrea, bueno, cualquiera de esas características de una hipersensibilidad. Pero si el paciente es un paciente, por ejemplo, que ha tenido una enfermedad que le deja algunos espacios o cavidades a nivel del pulmón, pues el hongo puede alcanzar por tamaño, por carga, pues digamos la cantidad del hongo, porque es muy pequeño y no lo pudieron detener a nivel las formas de defensa innata, como las barreras propias físicas o bueno, todos los macrófagos y demás, llegan hasta esas cavidades que tienen pulmón, pues las vas a profitar, es decir, va a crecer ahí en esas cavidades. Encuentra el espacio y cae ahí, pues empieza a multiplicarse y obviamente, pues ese paciente va a sufrir digamos, en primera instancia, lo propio del proceso infeccioso como respuesta de la parte inflamatoria ante un agente externo, con todas las manifestaciones propias de estos procesos inflamatorios como la fiebre, el malestar, va a haber una presentación, van a llegar los polimorfonucleares, va a haber fagocitosis, de producción de interleuquinas y demás. Puede ser que ese paciente tenga aumento de la PCR, porque acuérdense, hablo de proteína C reactiva, que es parte de los marcadores de los proinflamatorios y todo lo que corresponde a esa parte de respuesta inmune frente a un agente externo. Después, entonces, a medida que va avanzando la enfermedad, entonces va a empezar a dañar el órgano, ¿cierto? Ahí donde se está ubicando. ¿Y qué empiezan cuáles son los signos y síntomas de eso? Pues lo propio del daño sobre el órgano. Sangre, empieza a funcionar mal, a dejar de hacer lo que tenía que hacer ese órgano. Por ejemplo, una saprofitación en una cavidad en el pulmón, pues empieza a formar masas fúngicas y la masa fúngica pues no va a dejar que el pulmón funcione como debe funcionar y empieza a manifestarse la disfunción del órgano, probablemente con un intercambio gaseoso inadecuado, con las correspondientes consecuencias de eso, tos, esputo, astenia, adinamia, pérdida de peso, y eso quiero hablarlo en general, es decir, ese es el curso natural de las enfermedades, ¿cierto? Y después entonces se vuelve sindrómico porque empieza a manifestarse y afectar todo, porque nosotros no somos pedacitos, sino somos una unidad. Y ya se va escalando la infección. Hay algunas, hay algunas enfermedades que son limitadas al órgano donde empieza la infección y se queda ahí, pero algunas formas y en pacientes que su sistema inmune o su condición, porque hay algunos que están muy enfermos y no tienen cómo enfrentar el microorganismo, pues el microorganismo se va extendiendo, va alcanzando otros órganos, por ejemplo, por la vía hematógena, la vía linfática, y pues va a producir enfermedades sistémicas, fungemias, y puede, pues ya la fungemia tiene muy mal pronóstico. Una fungemia en una persona quiere decir que el sistema que la persona está muy debilitada y probablemente no tenga cómo enfrentar ese hongo y puede pues producir la muerte del paciente. Las micosis producidas por hongos hialinos se llaman hialo-hifomicosis. Igual, los hongos ingresan por la vía que les es permitida, la vía aérea, un daño en la piel, cualquier cosa de las que ya hemos hablado, y alcanza un órgano y empieza a extenderse. Algunos tienen tropismos específicos porque en ese órgano encuentran un receptor. Lo primero que debe hacer un microorganismo es encontrar un receptor donde adherirse y empezar a producir todo ese potencial químico, bioquímico, enzimático que tiene para utilizar todos los sustratos que están por ahí, ¿sí? Y extenderse, porque ellos empiezan a multiplicarse y empiezan a extenderse. Algunos, lo que les digo, se quedan ubicados a nivel de uno de los órganos que son parasitados, pero
porque, por ejemplo, esas aprofitaciones generalmente suceden en pacientes que no están tan debilitados, pero pueden producir la muerte del paciente, porque si dañan el pulmón, y ya pues sin pulmón y de golpe le dañan los dos, pues la persona... A veces es porque hay enfermedades, a veces no. Esas presentaciones clínicas suceden porque la persona tiene factores de riesgo, morbilidades de base que facilitan las infecciones con este tipo de microorganismos. El alcoholismo, por ejemplo, la malnutrición, la situación de calle. Bueno, todas esas son circunstancias que facilitan este tipo de infecciones. ¿Listo, chicos? ¿Por qué es importante que ustedes tengan un conocimiento de estos microorganismos? Porque nosotros en cualquier momento entramos en contacto con ellos. Y lo que les digo, la diferencia entre tener un proceso, la parte de infección y una enfermedad, de por medio está el sistema inmune, ¿no? Si el sistema inmune los elimina, tiene la forma de estructurar una respuesta adecuada como debe ser frente a ese tipo de microorganismo, porque esa es otra cosa. ¿Cuál es la forma de defensa contra cada uno de estos hongos? La gran mayoría de las defensas contra los hongos son de tipo celular, pero hay algunas que es de la línea de los linfocitos, otro de la línea de los polimorfonucleares, y entonces, dependiendo de cuál de ellas esté vulnerada, pues entonces puede ser parasitado por unos o por otros, ¿sí? Obviamente, pues los anticuerpos ayudan, pero la generalidad es que digamos, la generalidad es que se necesite los dos, pero más, digamos, por la participación de la respuesta de tipo celular. ¿Sí? No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Listo, chicos? Bueno. No, profe. Entonces nos vemos el Profe. miércoles. Señora, dígame. Qué pena. Lo No, que pasa es que estábamos con unos compañeros hablando y en la parte de la que dijo, ya, en la parte del escopulariopsis, ajá. hablabas de microcondidios redondos especulados. Ellos también, nosotros encontramos que también se le podía decir aneloconidios. ¿Es eso cierto? Ajá. Sí, señora. Sí. Gracias. No, de nada. ¿Listo? Bueno, niños, ¿alguna otra duda, inquietud? Aleuroconidios. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Entonces nos vemos el miércoles, Dios mediante.